Nicaragua, sede de la radio desde Nicaragua para todo el mundo. Dios bendiga a los hermanos, a la iglesia, a los consiervos. Damos gracias al Señor por esta misericordia que Dios nos concede para este día. Estas misericordias son nuevas, son gratuitas. Estas misericordias son verdad. Desde la eternidad hasta la eternidad ha engrandecido el Señor sobre sus hijos su misericordia. La palabra declara de que Él hace conocer su misericordia a los suyos, a su pueblo, a aquellos que han concertado con Él pacto. Y la palabra declara a aquellos que guardan sus palabras y la ponen por obra. Dios bendiga a los hermanos. Saludamos hasta Argentina al pastor Ricardo Arias en Tafí Viejo, Tucumán, en Radio Chavay. Dios bendiga al siervo, bendiga a la iglesia, bendiga a la congregación. Sea el Señor obrando en sus vidas, en sus corazones, dándole fuerza, fortaleza a seguir adelante, siervo de Dios. También hasta Boston, Massachusetts. Saludamos a la iglesia pentecostal Casa de Oración Camino de Santidad Incorporado, a toda la congregación, a los pastores, de manera especial a los siervos Juan y Marisol Barbosa. Dios bendiga las vidas de estos siervos que de manera simultánea, miércoles a miércoles, están unidos con nosotros siempre, retransmitiendo la señal de la palabra del Señor, las buenas nuevas, el evangelio de la gracia del Señor, a través de Radio Camino de Santidad y Telesantidad, desde Oasis de Bendición. Nosotros también saludamos a todos los amigos, hermanos, a la iglesia y aquellos que todavía no han hecho su decisión por el Señor. Les animamos a abrir su corazón, estén atentos a la voz de la palabra del Señor desde Radio Oasis y TV Oasis. Dios bendiga también a los hermanos que están en diferentes países, que reportan sintonía: Chile, Argentina, Estados Unidos, España, México, El Salvador y Costa Rica, y todos los países que están, que son muchos, pero Dios conoce y sabe, y está en el corazón del Señor todas y cada una de esas vidas que están ahí, esos amigos, esos hermanos. Saludamos al Señor y saludamos también a la iglesia, a toda la iglesia de Oasis de Esperanza, a todos los campos, a las misiones que Dios tiene a favor de esta obra. Y Dios siempre engrandeciendo la obra del Señor, bendiciendo y fortaleciendo la vida de los siervos y los obreros que están detrás de cada obra, ministrando la grey, ministrando la oveja, ministrando la iglesia del Señor. Dios bendiga a todos y cada uno de esos siervos y sus congregaciones. Palabra declara que el Señor añade a la iglesia las almas que han de ser salvos cada día. Así que estamos contentos con el Señor y vamos a entrar en materia, hermanos, terminando este espacio ya, este bloque, este periodo de enseñanza. La sana doctrina, como es el tema de la oración. Vamos a culminar en esta tarde sobre ese tema precioso acerca de la oración, por la cual Dios desde antemano enseñó al pueblo. Recordemos que en el huerto del Edén estaba esa comunión fluida, sin interrupción, esa comunión, ese lazo, esa comunicación entre Dios y el hombre. Desde ahí la obra de Dios se manifestaba en revelación, dándole al hombre lo que el hombre debía y cuál era el propósito por el cual Dios lo había puesto en esta tierra, y era trabajar, labrar, sojuzgar la tierra, hacer la obra de Dios, de aquello precioso que Dios había hecho y había preparado. Así que estamos contentos con el Señor, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La oración es la base de la comunicación y es un medio, un arma para la iglesia del Señor de todos los tiempos. Y aprendemos por la palabra del Señor que Jesús mismo oraba, declara en la Sagrada Escritura. Así que aprendemos del Padre, de su Hijo amado Jesucristo, a la cual Él le oraba. Y el Padre, dispuesto, siempre escuchaba la oración. Así que Dios les bendiga y entramos en materia. Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos su nombre, bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, que grande, grande, grande. Salomón declaró, Señor, dedicando el templo y clamando a ti, decía, Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto más esta casa. Dios mío, gracias, Señor amado, porque tu gloria, Señor, llena la tierra. De la presencia tuya está llena, Señor amado, la tierra, así como las aguas cubren la mar. Y usted ha prometido, Señor, derramar, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría, esa instrucción, esa enseñanza, tu ley, tu palabra, Dios mío,
sea medicina a nuestras vidas, a las almas sedientas, necesitadas, enfermas, angustiadas, atribuladas. Envía la palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, redarguye, da convicción de pecado a esos cuerpos, esas vidas quebrantadas, enfermas, Dios mío. Al saber que tú tienes la respuesta, Padre, que tú eres la única esperanza para el hombre, Dios mío amado, que usted vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y de que tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, mientras tu palabra está en el aire, esta enseñanza a través de tu palabra respalda, porque no hablamos nada, Señor, por nuestra propia cuenta, sino hablamos tu palabra. Esa palabra, Señor, tú eres el Señor, el autor, el dueño de esa palabra. Dios mío, entra y penetra el alma, el corazón. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios mío, sé tú quebrantando esos corazones de piedra, esas conciencias cauterizadas, esos espíritus endurecidos, apáticos, indiferentes. Rompe cadenas, pudre los yugos del diablo. En el nombre de Jesús, Señor, haya en tu nombre y en tu sangre perdón de pecado. Dios mío, en el nombre de Jesús, dé, Señor, convicción de pecado a la vida, al anciano, al adulto, al joven, al niño. Mientras tu palabra te expuesta, Señor, sea atado todo poder de las tinieblas y los infiernos, y hemos cautivo a cada pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Dios mío, sé que la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Seguimos hablando de la oración como el medio, como una de las armas. Habíamos dejado por sentado de que es el medio por el cual el creyente, la iglesia, el evangélico, el siervo, el Hijo de Dios tiene comunión por medio de la oración. La oración propiamente dicha no está en la Biblia como un ministerio, pero nosotros lo determinamos y hacemos porque recordemos que es el labor, el trabajo. No todos quieren orar, no todos quieren clamar, no todos quieren humillarse. Viene siendo para el creyente un trabajo, una labor, un ministerio dentro de la vida espiritual de la iglesia. Recordemos que los 5 ministerios establecidos por el Señor, la palabra declara en Efesios capítulo 4 que aún nos constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es Dios el que ha dejado tanto a todos y cada uno de esos ministerios que sea la oración la que los mantenga, los sostengan y puedan tener comunión con el Señor. No podemos prescindir de la oración hoy más que nunca. Recordemos que esas armas que Dios ha dejado al creyente, como es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, como Pablo le exhortó y le insistió encarecidamente al siervo Timoteo, le decía: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza y la oración. No hay que dejar la oración de un lado, no hay que dejar la oración aparte, no hay que, triste y lamentablemente a veces se ve muy triste la vida de creyentes débiles, espiritualmente hablando, físicamente también es la oración la que sostiene, mantiene la vida del creyente en el espíritu. Mismo Jesús dio testimonio, dio ejemplo de oración. Dice que él se apartaba para orar muy de mañana, declaran los evangelios, que él se levantaba muy de mañana a orar. Y en el huerto del Getsemaní, a punto de ser crucificado, de que ya su hora había llegado, oraba más intensamente, declaran las Sagradas Escrituras. Y que su sudor era como gota de sangre. La insistencia, el clamor, la oración. Pablo le habla a los de Tesalónica y le alienta y le anima al pueblo a decirle que no dejaran de orar, que oraran sin cesar. Y el mismo Jesús enseña la parábola de la oración, donde estaba el publicano y el fariseo, al igual que el juez injusto y la viuda, a clamar, a pedir, a suplicar. La necesidad, decía el Señor, de orar siempre y no desmayar. La vida del creyente debe ser una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de sometimiento, una vida de comunión, una vida de relación constante y continua con el Señor. El Padre amaba a su Hijo porque su Hijo hacía lo que Él
le había mandado. Y estando al frente de la tumba de Lázaro, Jesús exclamó y dijo: Padre mío, te doy gracias porque siempre me oyes. Dios ha prometido oír y escuchar nuestra oración. La palabra declara en el Salmo 34 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Muchos son las pruebas, las luchas, las batallas, pero Dios ha prometido responder. Claman los justos, declaran las Sagradas Escrituras en el Salmo 34, y Jehová le responde. Entonces los justos son los que oran, los que claman, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, porque humanamente no hay justo ni uno, declaran las Sagradas Escrituras, pero por la fe, por la palabra, por la sangre, la obediencia, el sacrificio de Cristo, sí hay justo, porque somos justificados por Cristo Jesús ante el Padre, por medio de su sangre, por medio de su obra, por medio de su gracia, por medio de su misericordia y por medio de su amor. La palabra nos enseña de que la oración debe ser un estilo de vida del creyente. Mañana, tarde y noche, declaraba el salmista, oraré a ti. Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y lo hacía como solía hacerlo siempre. Entonces el creyente que está habituado a la oración no por nada la va a dejar, pero se hace una lucha, una batalla, una guerra al nuevo creyente o aquel que está verdaderamente en lucha y prueba, porque el enemigo comenzará a atacar la vida espiritual del creyente para que no oremos, para que no vayamos a la iglesia, para que no leamos la Biblia, y el enemigo se encargará de poner trampas, mentiras, carga, angustia, y aun cuando quieran orar no van a poder, porque el enemigo hace resistencia, porque sabe que un hombre que ora tiene la respuesta del Señor. Clama a mí, declaró el profeta Jeremías, y yo te responderé, le dijo el Señor. Es al Señor Jehová, a Dios el Padre, en el nombre de Cristo, que se clama. Clama a mí. El mismo Señor le pide al creyente, le pide al siervo, le pide a su hijo que clamen, que oren, que pidan, que intercedan, que rueguen, que suplican, y yo te voy a responder. Esa es la respuesta del Señor, esa es la confianza, esa es la bendición que el creyente tiene, esa es la convicción de que si nos acercamos a Dios, declaró el autor de los Hebreos, creamos que vamos a hallar al Señor y que vamos a hallar respuesta. ¿Y qué vale la respuesta? Ese galardón, el galardón a la respuesta del clamor que usted y yo hagamos en la presencia del Señor, siempre tendrá una respuesta. Tarde o temprano, sea sí, sea no, pero Dios siempre responde al clamor, al ruego y a la súplica. Pero la palabra declara que no debemos de hacerlo afanosamente, le dijo Pablo a los filipenses. Sean conocidas delante de Dios, en el capítulo 4, todas sus peticiones con ruego, súplica y acciones de gracia. Ese es el modelo bíblico: ruego, súplica y acciones de gracia. Lamentablemente muchos pedimos, pero no agradecemos al Señor, porque la palabra enseña de que el justo por su fe vivirá. Es por fe a la palabra, a la obediencia total, a la palabra oral escrita del Señor, al dicho de la boca del Señor, es que produce fe en la vida, en el corazón, en el espíritu del creyente. Es allí donde verdaderamente el creyente reconoce de que Dios ha oído en lo íntimo, en lo secreto, porque hay diferentes tipos de oraciones: oraciones privadas, oraciones congregacionales, oraciones de intercesión. ¿Cuál es la intercesión? La que usted no tiene necesidad, pero ora por otro, poniéndose en el lugar del otro, por la necesidad del otro, por la angustia del otro, y hace suya la necesidad, la petición, la prueba, la dificultad, y se pone a gemir y a clamar y a rogar por los demás, así como Jesús hizo, que Él intercede y está intercediendo por nosotros al Padre, rogando al Padre para que seamos guardados, seamos librados, seamos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Es por medio de la oración. La palabra nos enseña desde Génesis de que había una comunicación abierta y fluida entre Adán, Eva y el Señor. ¿Qué es lo que rompe y obstaculiza y bloquea la comunión del hombre con Dios?
el pecado, la rebelión, la desobediencia, la incredulidad. Recuerda, hermano, que el creyente no es incrédulo. El creyente cree, confía, espera pacientemente en el Señor, como dijo el salmista en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi oración y me sacó del pozo cenagoso, del lodo de desesperación, puso mis pies sobre peña y puso cántico nuevo en mi boca. El creyente debe estar plenamente convencido de que Dios, el Padre, dará respuesta a su necesidad y a su petición, cualquiera que sea económica, sea social, sea en relación con los hijos, la familia, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, de clase. A eso le llamamos las oraciones de relación o sociales. Porque recuerda que el creyente debe dar testimonio y ser ejemplo para los demás que no creen, para que sean ganados por el testimonio, por la fe, puedan ser instrumento y medio de canal de bendición para traer muchos a los pies de Cristo. Por la economía, por la finanza, por la bendición. La palabra declara que Dios va a suplir las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cómo? Cuando usted y yo, iglesia de Dios, clamemos y oremos y enseñemos a lo nuestro. El gran mandamiento de Deuteronomio 6, el Señor le dijo a los padres, por medio de Moisés le decía: estas palabras las vas a repetir a tus hijos, estando con ellos en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando entres, cuando salgas, cuando estés en el campo, cuando estés en la ciudad. Las vas a repetir mañana, tarde, noche. Las vas a escribir en las puertas de tu casa, en los postes de tu casa, en los dinteles de tu casa. Las vas a poner como frontal entre tu frente, como marca entre tu brazo, como collar a tu cuello. Ahí vas a ponerla y la vas a repetir. La palabra tiene poder, tiene autoridad. Y esa palabra Dios va a respaldarla cuando usted y yo clamemos por las diferentes necesidades, angustias. Santiago enseña al creyente y le dice que debemos de, si estamos alegres, cantemos alabanza. Si estamos tristes, hagamos oración. Lamentablemente la angustia, la prueba es tan grande que ahoga, que asfixia, que no todo el creyente viene con esa certidumbre de fe y con convicción, creyendo que en la angustia, el dolor, la desesperación, en la prueba, Dios va a oír la oración. Y Pablo le habla a los corintios y le dice: oraré con el espíritu, pero voy a orar con el entendimiento. Miren, tanto Santiago como Pablo, hablándole a los corintios, va de la mano la adoración, alabanza, junto con la oración. ¿Qué tiene que ver la oración? ¿Qué tiene que ver la alabanza con ella? Pues en la alabanza Dios rompe cadena y trae al creyente un momento de aliciente, de confianza, de convicción, de armonía, de paz, porque recuerde que la angustia es tan grande, la prueba que quita la paz trae desesperación. Pero cuando alabamos al Señor, como le dijo Pablo a los corintios, le dice: voy a cantar con el espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Juntamente le dice después: voy a orar con el espíritu, voy a orar con el entendimiento. ¿Y qué dice Santiago? Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza. Hermano, entendamos entonces los misterios, los planes, los propósitos, la bendición, lo que está oculto en la palabra. Dios ha prometido a los suyos. La palabra declara que Dios le hablaba a sus discípulos y al pueblo por medio de parábolas, pero a los discípulos les daba la interpretación correcta, clara, directa. Pero ¿por qué hablaba por parábola aun cuando sus mismos discípulos preguntaban y decían: Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Recuerde que la incredulidad del hombre ha estado en el corazón desde la caída, la desobediencia, la maldad. Entonces muchos seguían al Señor para usarlo, para acusarlo, para usarlo contra Él, para usarlo como prueba contra Él, para señalarlo, y otros para burlarse y reírse porque no creían a la obra de Dios, mucho menos aceptaban que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor exhorta a los discípulos, a los apóstoles, y le dice: ustedes también están sin entendimiento, a ustedes les hablo claramente, pero a ellos por parábola. ¿Por qué? Porque tiene que haber un corazón dispuesto, sencillo y humilde a conocer los misterios y las bendiciones de Dios. Pero Dios había escogido a esto y los había llamado con un propósito, y Dios iba a cumplir el propósito en ellos. ¿Para qué? La palabra, el propósito, tenía un doble propósito. Las parábolas del Señor, las parábolas eran para hacer uso de misericordia y que el hombre por la misericordia se acercara por la fe al Señor. Y otra era de juicio, para que
se detuvieran, no avanzaran, no hicieran lo que tenían planeado, para que se avergonzaran y se humillaran y pidieran perdón, para que sepamos que los juicios de Dios son justos. Y el Señor le dice, para que viendo no vean, oyendo no oigan, y no entiendan ni comprendan y sean libres. ¿Por qué? Porque hay hombres que tienen el corazón duro y están dispuestos en el mal, constantes en el mal todo tiempo, dice el salmista. Piensan, maquinan, destruyen, inventan, conspiran, acechan, ponen trampas, hacen mentiras, hacen caer. Entonces a ellos, los rebeldes, y por ende son incrédulos por naturaleza, a ellos le prohíbe el Señor, les evita y les oculta los misterios del reino. Entonces es Dios por medio de la oración que permite que muchos conozcamos los misterios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces aquel que se verdaderamente conoce y llega verdaderamente a entender que no es solo postrarse, humillarse y decir 4 palabras, sino hacerlo con convicción, con humillación, pidiendo al Espíritu Santo que interceda por nosotros, porque Él es el que escudriña los corazones. Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. El Espíritu Santo declara la palabra que Él va a dar como conviene, porque el hombre no sabe, no conoce, porque recuerde que el hombre está limitado en su conocimiento, pero Dios revela sus misterios y sus propósitos a sus hijos. Aquellos que verdaderamente Dios le da a conocer sus pactos, Dios le da a conocer su obra y tienen una vida íntima. La palabra declara que Moisés era el hombre que estaba cara a cara con el Señor. ¿En qué sentido? En comunión. Había una íntima relación que no había habido hombre en la tierra que había tenido una cercanía, una relación tan próxima al Señor, que era cara a cara, en la gloria, en la presencia del Señor. Moisés se deleitaba de la gloria del Señor, y era tan grande la gloria del Señor que cuando estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches, al salir del monte Sinaí, la palabra dice que el rostro de Moisés resplandecía, porque estaba ¿dónde? En la presencia del Señor. Y cuando bajaba, el pueblo no podía sostener la mirada porque miraba el rostro como un ángel. Entonces Moisés tenía que poner un velo en su rostro, porque la gloria de Dios iluminaba su rostro. La gloria del Señor bendecía su alma. La gloria del Señor se reflejaba en aquella íntima comunión. A eso se refiere la Sagrada Escritura cuando dice que Moisés hablaba con el Señor y se comunicaba con el Señor cara a cara. Era una relación tan estrecha, tan íntima, al igual que Adán y Eva eran. Recuerde que el hombre no había pecado, el hombre era inocente, era santo, era puro. Dios estaba junto con ellos, pero el pecado irrumpió esa comunión. Y por eso fueron echados del huerto, porque obedecieron más la voz de Satanás que la voz del Señor. Aun cuando Dios ya les había prohibido de antemano no acercarse ni tocar, mucho menos comer del huerto, del fruto que estaba, del árbol del fruto que estaba en el centro del huerto, porque el Señor le dijo: el día que lo hicieres y comieres, de cierto morirás. ¿Y cuál era la muerte? La muerte espiritual, separación, exclusión y lejos del Señor, por lo cual fueron echados. Entonces hablamos de la oración como el modelo, el estilo de vida de la vida del creyente. Desde que estamos en primera hora de la mañana y abrimos los ojos, el creyente debe estar con una alabanza, con un cántico y un clamor y una oración a Dios, dándole gracias, bendiciéndolo, exaltándolo, diciéndole: eres bueno, eres santo, tus misericordias son buenas. Señor, que nos depara este día, y pedir la bendición, la fortaleza, la dirección del Señor, y pedir la sabiduría para ese día. La palabra declara que cada día trae su propio afán y bástale a cada día su propio mal. Dentro de la oración tenemos la oración privada, que es la que hace cada creyente ante la presencia del Señor solito, y lo íntimo, lo secreto, sus luchas, sus pruebas, su familia, sus necesidades. Porque hay oraciones congregacionales donde toda la iglesia se reúne juntamente con el pastor, juntamente con los siervos de Dios, a orar por una petición, por una necesidad. ¿Y por qué no también adorar, alabar, glorificar y darle gracias al Señor? Una oración de acción de gracia. Hay oraciones de acción de gracia donde usted y yo, aunque no vemos la respuesta, le damos gracias al Señor porque andamos por fe
fe y no por vista. Hay oraciones de intercesión, hay oraciones por la familia, hay sociales, hay intercesoras, decíamos también, hay oraciones públicas. ¿Cuál es la oración pública? Cuando el hombre de Dios se encuentra ante una congregación y estamos en este momento ante multitudes de vidas y almas que están a través de la web, a través del internet. Cuando hacemos oración de intercesión, son oraciones públicas porque todo el mundo la oye, todo el mundo sabe y se une a la oración juntamente con la enseñanza. Recuerda cuando iniciamos el programa y la enseñanza lo hacemos con una oración. Esas son oraciones públicas donde uno presenta la vida, el programa, la enseñanza, el mensaje, presenta al pueblo las vidas, las almas. Esas son oraciones públicas que se pueden hacer tanto en la radio como en la televisión, como en la iglesia. Pero recuerde que todo esto, Dios es el que va a tomar a bien estas oraciones, porque recuerde de que hay cláusulas, demandas que el Señor hace conforme a la oración, que hay, no es que solo abramos la boca y pidamos, no, tenemos que hacerlo conforme al modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo bíblico? Mateo capítulo 6 declara en las Sagradas Escrituras que dice el Señor, entrando en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ese es el modelo. Cuando ustedes oren, dice el Señor, oraréis así: Padre nuestro, debemos de orar al nombre del Padre, santificado sea su nombre, venga tu reino. Debemos de manifestar la gloria, el poder, la majestad, el reino, el señorío, la soberanía de Cristo en nuestras oraciones. Ponernos a cuenta, pedirle perdón por nuestros pecados, perdonar también en oración a los que nos ofenden, a los que nos maltratan, para que esa oración tenga cabida y llegue ante la presencia del Señor y tenga respuesta, porque hay condiciones y hay modos, métodos, pasos para hacer una oración conforme al modelo bíblico. No es solo abrir la boca. Recuerde que los fariseos y los antiguos también tenían. ¿De dónde ellos hallaron ese modelo de oración? Si no es que era el Espíritu de Dios y Dios mismo enseñándole al pueblo a clamar, a orar, a pedir, como Salomón, siendo un joven niño que no sabía entrar, ni pedir, ni salir, ni gobernar ese pueblo. ¿Cómo supo venir delante del Señor? Porque recuerde que debe haber una condición que está fuera de todo. Hay una condición extrema para la oración y es la humillación. Eso debe ser condicionado. Dios no va a oír la oración de aquel que se jacta, se envanece, de aquel orgulloso, de aquel que verdaderamente está mal. Tenemos que venir en una actitud de humillación, de arrepentimiento, de reconocer al Señor, y Dios se agrada de ese tipo de oración. Entonces, ¿cómo conoce el hombre? Porque recuerde que Dios es el que ha dado en el hombre entendimiento. Job declara que el Espíritu del Omnipotente que sopló en nosotros nos dio aliento, nos dio vida y nos da conocimiento. Él hace, dice Job, que entendamos. Es el Espíritu de Dios que mora en la vida del creyente, de la iglesia, que insta, guía y dirige al pueblo. Por eso hablamos que el Espíritu Santo es el guía, el consolador, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación. La palabra declara en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dejando por sentado que Dios es el autor y consuelo. Hayan necios, contumaces, rebeldes, que nieguen que Dios es el creador de todo. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, donde la lengua de muchos para negar que Dios es el creador. El mismo salmista dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el mar y todo lo que en ellos hay, digo, ¿qué es el hombre para que en él piense, y el Hijo del Hombre para que lo visite? Entonces Dios, quien creó, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Señor es eterno, ha estado presente siempre. Cuando creó al hombre estaba el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, estaba Dios mismo actuando. Y aún en todo el peregrinar de la iglesia, del creyente, desde los primeros principios de la vida, cuando Dios comenzó a llamar a los hombres y los hombres invocaban, como Adán y Eva también, aún cuando salieron del huerto, enseñaron a sus hijos cómo debían de venir delante del Señor a presentarse, no con las manos vacías, tenían que ofrendar. Era Dios quien les instruía, les enseñaba y les adiestraba para hacer
conforme a Él. Recuerda que Dios nunca ha dejado su creación, el hombre es el que se aparta y se separa. Dios nunca ha dejado al mundo, Dios nunca lo ha abandonado, porque Dios tiene cuidado y control. Sí, muchas veces el hombre en su pecado, en su soledad, se siente solo. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Y recuerda que el Padre ha dejado todo el juicio a su Hijo, y Él, por medio de su Hijo, es que Él comienza a hacer la obra y por medio de su palabra. En la antigüedad el Padre dirigía por medio de su Espíritu Santo y su gracia, dirigía al creyente, al profeta, al sacerdote, al rey que estaba gobernando el pueblo del Señor. Entonces Moisés enseñó al pueblo a clamar, a orar, y recuerda que el pueblo se rebeló muchas veces, pecaba, se levantaba, pero era Moisés que intercedía y clamaba y pedía misericordia y le decía: Señor, si tú matas a este pueblo, ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirán las naciones? Los sacaste de Egipto para morir en el desierto. Y el Señor, por su multitud de misericordia, se arrepentía, oía el clamor de Moisés y tenía misericordia del pueblo, pero también castigaba con juicio la rebelión del pecado del pueblo, porque el pueblo se rebelaba contra Dios mismo, porque era Dios mismo quien lo guiaba, lo dirigía. Recuerde que era un gobierno teocrático donde Dios mismo estaba presente, Él dirigía, gobernaba el pueblo, y era contra Él mismo que pecaban. Aun cuando Dios levantaba a sus siervos que se pusieran a la brecha, y el Señor dice, Él mismo siempre busca a un hombre que se ponga a la brecha para que haga vallado por la tierra, para que Él no la destruya, así como Abraham, como Moisés, como Jacob, como Elías. Eran hombres que estaban al frente, como Daniel, como Job. La Biblia dice, aún el mismo Noé, la palabra declara que levantaban altares al Señor. ¿Y por qué lo hacían? Porque Dios los ordenaba, les guiaba, les instruía, les enseñaba cómo hacer las cosas para Dios y para hacerle agradable a Dios. Recuerda que el hombre no hace nada, no fabrica nada, no inventa nada, no tiene nada. Es Dios mismo quien se lo da. Cuanto más aquellos que están en la presencia del Señor, y aquellos que se apartan y se separan, dándole la gloria al diablo, sabiendo que es Dios quien les ha dado sabiduría, entendimiento, porque no glorifican a Dios como deben de ser, dice Pablo hablándole a los romanos. Antes de ir a adorar al Creador, se fueron a adorar lo creado. La necedad, el pecado del hombre, la rebelión y la astucia de Satanás hace que el hombre peque delante del Señor, se rebele contra su Dios, su creador, porque el propósito del diablo es que el hombre se rebele, el hombre desafíe, el hombre provoque a Dios y peque contra él. ¿Por qué? Porque sabe que el mismo Samuel le dijo al pueblo, exhortándole al pueblo, le decía que él era el que estaba abogando por su pueblo. Elí le dijo a sus hijos, ¿qué hacen? ¿Cuál es la fama que yo oigo de ustedes? Si el hombre contra el hombre pecare, los jueces lo juzgarán, los ancianos, pero si el hombre pecare contra Dios, ¿quién intercederá por ellos? ¿Quién abogará por ellos? Dios mismo estaba dando la oportunidad a través de llevarlos al desierto. Dios lo que hacía era probar al pueblo la fidelidad y que había en su corazón, declaran las Sagradas Escrituras. Por eso hablamos de que la oración es la única manera que Dios permite que su pueblo tenga comunión con Él. No podemos desaprovecharla, descreditarla, no podemos dejar de hacerlo, dejar de ejercer, de que los últimos tiempos difíciles y peligrosos que estamos hablando, que estamos viviendo y que habló las Sagradas Escrituras y lo reveló por medio de sus santos siervos, la palabra declara de que Él lo hacía, inspirado por el Espíritu Santo, hablaban esos hombres de Dios, para que el hombre pudiera entender de que Dios mismo es el que estaba guiando y dirigiendo a su pueblo, a sus hijos, al creyente, a los propósitos de Dios, porque Dios tiene planes de bien y no de mal, para dar a cada uno según el fin que esperan. Pero lejos del Señor, en la rebelión, en la obstinación, en la desobediencia, en el orgullo, en la jactancia y en la mentira, el pecado agarra fuerza y no puede obrar, y Dios no obra cuando está el pecado de por medio. Por eso el Señor siempre exhortó a Moisés y le dijo que se santificara para ver la gloria de Dios. Exhortó a Moisés, a Josué, para ver la gloria del Señor. Siempre el Señor llamó al pueblo, porque Dios mismo es el que llamaba a sus siervos y hablaban con Él, se comunicaban con Él. Dios mismo comunicaba sus planes, sus propósitos, qué debían de ser, a qué hora iban a partir, a qué hora iban a acampar, a dónde iban ellos a acampar.
qué es lo que tenían que hacer. Dios mismo les enseñaba, les guiaba, iba de la mano, su espíritu los pastoreaba, su espíritu los dirigía, su espíritu es el que estaba alrededor, cerca, junto con ellos. Por eso el Señor no va a dejar sin castigo nunca el pecado, porque Dios es santo. Y aun cuando Dios da mandamientos y ordenanzas y el pueblo se rebela, porque mucho pueblo puede desenfrenarse por no conocer la palabra, pero este pueblo conocía a Dios, sabía quién era Dios, Dios los visitó, Dios los sacó, Dios los guió, Dios los dirigió, y entonces no era posible de que aún viendo la gloria, viendo las maravillas, viendo cómo Dios los sacó, viendo cómo Dios separó las aguas del Mar Rojo, cómo destruyó a sus enemigos, cómo los enemigos fueron sepultados, y el Señor le dijo: estos egipcios que tú ves hoy, nunca más los vas a volver a ver. Viendo la gloria del Señor, cómo Dios enviaba las codornices, cómo Dios envió el maná, cómo Dios enviaba la bendición, y se rebelaban, pecaban. Pero Dios en su misericordia siempre los llamaba, los exhortaba a que tuvieran con Él en su presencia, clamando, orando, adorando, alabando. Debemos de alabar al Señor, por eso tanto la oración como la alabanza van de la mano, iglesia del Señor, pueblo de Dios. No solo podemos venir a adorar al Señor y no pedir y tampoco adorar. Debe de ir la oración y la alabanza, porque hay también oraciones de alabanza, de agradecimiento, de gratitud, donde el Señor mismo nos guiará, nos instruirá, pero debemos de estar atentos, prestos, con los ojos abiertos, con los oídos. Por eso no en vano la palabra siempre declara en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras: el que tiene oído para oír, oiga, porque Dios, habiendo muchas veces entendido, muchos van a oír y no van a entender, van a ver y no van a comprender. ¿Por qué? Porque la dureza, la rebeldía, el pecado, la incredulidad es lo que no deja que Dios actúe. Pero Dios ha prometido oír la oración, responder la oración. Isaías capítulo 66 declara: cuando clamen, yo habré respondido. Mientras aún clamen, yo ya habré oído. Entonces, una promesa. El Señor exhorta, invita, anima y pide al pueblo que clamen, que oren, que pidan, que rueguen. Dios mismo hace la invitación, Dios mismo suplica al hombre que ore, que clame. Y el pueblo muchas veces indiferente, muchas veces apartado del Señor, rebelde, no atiende al Señor que está ahí llamando a la puerta, pidiendo, llamando, buscando, porque Dios mismo es el que hace. Nadie busca a Dios, Dios es quien nos busca. El hombre no es salvo porque quiere ser salvo y porque confiesa su pecado, porque el Espíritu hace la obra, porque Cristo ya pagó el precio. El Padre no ve la obra o el clamor suyo, lo ve a través de Cristo, es por medio de Cristo. Es Cristo el que intercede, clama, ora, el que hizo la obra. El Padre ve al Hijo, no nos ve a nosotros, porque recuerde que nosotros éramos culpables, estamos destituidos de la gloria del Señor, y por eso el Señor exhorta: reconciliaos con Dios, pero es por medio de Cristo. Es Cristo quien reconcilia, es Cristo que derramó su sangre, es Cristo el que murió en la cruz, es Cristo el que llama a la iglesia. El Padre ve a su Hijo. Toda obra que el hombre hace, tiene que hacerlo para Dios, por Dios. De todo lo que hagáis, le dice Pablo a los colosenses, sea de hecho, de palabra, sea en el nombre de Cristo, sea para Dios. ¿Por qué? Porque el Padre ve al Hijo. El Padre no va a atender su clamor ni el mío si no está Cristo de por medio, si no estamos lavados, purificados por ese sacrificio. La sangre tiene efectividad cuando el mismo Espíritu de Dios redarguye en el hombre y confiesa su pecado, y esa sangre que vertió Cristo nos lava y nos limpia por la fe, por la palabra. Entonces entendemos que es necesario hacer oración todo el tiempo, todo el momento, todas las horas en donde estemos. No hay un lugar específico hoy, hablando en esta actualidad, donde clamar y orar. Sí, Dios ha dejado su iglesia y hay que hacerlo en la iglesia, hay que hacerlo en la casa, hay que hacerlo donde estemos, donde nos movamos. Dios ha prometido escuchar la oración. Donde está, la palabra declara de que Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, lo hacemos en clamor, en adoración y alabanza. Una vez más, Dios confirma que la oración y la alabanza van de la mano. El Salmo 150 y todos los salmos, el 149, 150, exhortan al hombre a clamar, a buscar, a exaltar a Dios, a alabar, al anciano, al adulto, al joven, al niño.
y a suplicar a Dios y que Dios bendiga a su pueblo. Dios siempre estará atento a la oración. Entonces podemos orar en todo lugar, hoy abiertamente, en este año 2014, por medio de la obra de Cristo, por medio de su sangre. Usted y yo convertidos, regenerados, con un nuevo nacimiento, con un corazón nuevo, con una vida nueva en Cristo Jesús, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, poniendo por obra sus estatutos, siéndole obediente. ¿Por qué la Biblia declara ser santo? Porque yo soy santo. Esa es la causa, es la consecuencia, el porqué de la iglesia. El creyente debe ser santo porque Él es santo. Él es santo, esa es la condición. Debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces, tanto la obediencia, la santidad, obra el Espíritu de Dios con una naturaleza nueva en aquel que ha rendido su vida y ha venido a reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por su sangre somos limpios, somos aceptos nuevamente y somos restaurados por Cristo a la comunión del Padre. Dios enseña, el mismo Cristo en Juan capítulo 17, clamó, oró, pidió, intercedió por aquellos que Dios le había dado, el Padre le había dado, y por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos, por el testimonio. La oración, ahí clamó, ahí oró, y Dios siempre oró y clamó al Padre por la obra, por las almas, por las vidas. Él oraba intensamente, Él lo hacía en las mañanas, muy de mañana Jesús se levantaba y oraba y clamaba al Padre. Lo hacía de noche, lo hacía en las vigilias, la primera, segunda y tercera vigilia, relatan los evangelios. También lo hacía al mediodía. Recuerde cuando llega en el capítulo 4 a Samaria y pasa por Samaria, el Señor mismo oraba y clamaba. Y se revela a Dios a la vida de aquella samaritana y le hace el llamado a la salvación. También Él predicó, Él mismo dio el ejemplo, el testimonio que Él predicaba, y Él mismo decía: el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, también hagan frutos dignos de arrepentimiento, al igual que Juan el Bautista, preparando el camino de Él, y también presentaba el reino de Dios. Cristo mismo también lo presentaba, porque Él mismo predicaba, iba por las aldeas, sanando a los enfermos, libertando a los que estaban cautivos por diferentes enfermedades, por demonios. A la puesta del sol, cuando Él clamaba, pedía y rogaba al Padre, Él mismo decía: si yo oro al Padre, me enviará legiones de ángeles, pero mi reino no es de este reino, enseñándole al pueblo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que podemos hacer, porque humanamente vienen tantas ideas y pensamientos al hombre, pero debe de ser conforme a la palabra del Señor. Pedro quería actuar conforme a la carne, conforme al momento, y el Señor le dijo: no, porque mi reino no es de esta tierra. Entonces el Padre venía por medio de su Hijo amado Jesucristo a presentar. Él es el camino, Cristo es el camino, Cristo es la puerta, Cristo es la verdad, Él es la verdad. Cuando Tomás, por eso el Señor lo reprendió y le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor: Tomás, tanto tiempo he estado contigo y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos que Dios es uno y Dios glorifica su nombre, pero la iglesia debe de hacerlo. ¿Cuál es entonces? ¿Por qué oramos? ¿Por qué clamamos? Porque tenemos que tener comunión, estar siempre en íntima relación con el Señor, unidos, unánime, a pedir y a clamar, no solo por nuestras necesidades, sino por los demás. Esas son las oraciones de intercesión. Así como el Padre envió a su Hijo y Él es el que intercede por nosotros. Y oye, aún en el Antiguo Testamento, esa ofrenda que se le presentaba el sacerdote con incienso, y ese incienso era quemado en las lámparas y era mecido delante del Señor, representaban las oraciones de los santos. ¿Por qué hemos de orar? Por la iglesia del Señor. ¿Por qué hemos de orar? Porque la palabra de Dios sea glorificada y corre y cumple el propósito. Debemos orar para que los siervos de Dios sean revestidos del poder de lo alto y que con denuedo prediquen la palabra, para que con autoridad, sin temor, con soltura y respaldo de Dios, sea Dios cumpliendo el propósito en aquellos que oyen la palabra. Debemos de orar por los santos, por la iglesia, por los necesitados, por los descarriados, por los enfermos, por los presos, por los huérfanos, por la viuda, por los pobres, por los extranjeros, por los desvalidos, por los que padecen, por los que sufren violencia, por los que tienen necesidad. Debemos de orar y clamar por los pobres, clamar por los que están en eminencia, por los que están en los gobiernos, por los que están en algún puesto público. La palabra declara en 1 Timoteo capítulo 2,
orando, ruego pues ante todo que se hagan rogativas, peticiones y oraciones por todos los hombres, declaran la Sagrada Escritura. Hemos de orar. La iglesia tiene una tarea grande, el pueblo de Dios una tarea grande. Es triste y lamentable que haya iglesia, pueblo de Dios, que no sepa orar, que no ore, que no tenga tiempo, o solo diga, ya oré por lo mío, no puedo orar por los demás. Aún triste y lamentablemente hemos oído esas expresiones. ¿Por qué más voy a orar? Y el Señor demanda cómo debe de orarse. ¿Y cómo debemos de presentarnos en oración? Con manos santas, sin iras y contienda, declaran las Sagradas Escrituras, para que la oración sea oída en los cielos y no tengan estorbo. ¿Cuándo? El Señor exhorta por medio de Pablo a los efesios y le dice que los maridos deben de tratar a las esposas como Dios lo manda para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un misterio en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a vivir una vida de santidad, una vida de armonía, una vida de unidad, una vida de perdón. ¿Cuándo debemos de perdonar? Todo el tiempo debemos de perdonar, porque la palabra dice que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco Dios perdonará, ni tampoco oirá la oración. Ahí es donde la oración tiene estorbo. Cuando hay conflicto entre los matrimonios y los esposos, tratan ásperamente a las esposas, ahí Dios manda como el sacerdote, como el cabeza, como el jefe de familia, como aquel que está intercediendo por la familia, por lo suyo. El hombre, Dios lo demanda porque lo ha puesto como cabeza, Dios lo va a demandar. Hablamos del creyente, hablamos de la iglesia, hablamos de los siervos de Dios que triste y lamentablemente todavía viven vida conforme al mundo, conforme a los ritos de este mundo, conforme a las corrientes de este mundo y no conforme a Dios. Ahí también las oraciones tienen estorbo. ¿Cuándo también tienen estorbo? Cuando hay incredulidad. Dios no obra. La palabra declara que los discípulos del Señor había un endemoniado y no pudieron echar fuera a los demonios y vinieron al Señor. Y el Señor los reprendió y les dijo, ¿cuándo voy a estar con ustedes, generación perversa? Mandó al demonio y lo echó fuera. Y vinieron los discípulos y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera al demonio? Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir eso? La incredulidad del creyente, la dureza, la apatía, la vida de santidad, la vida de desobediencia. Y sin santidad no puede Dios obrar, porque la palabra declara de que en el nombre del Señor íbamos a echar fuera demonios. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Pero por la dureza, la incredulidad del corazón es que a veces no se ve la obra de Dios por la incredulidad. El Señor también reprendió a los discípulos que venían a Él, aquellos 70, y dijeron, Señor, a unos espíritus se nos sujetan. El Señor, viéndoles con tristeza su actitud, le dijo, no se regocijen porque ellos se van, salen, sino que regocíjense que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque recuerda que la obra la hace Dios, no la hace el hombre no tiene poder para nada, lo hace en el nombre del Señor y Dios respalda su palabra, Dios respalda la obra, Dios respalda la vida de aquel creyente que anda conforme a la voluntad del Señor, y Dios honra su palabra y la palabra es la que tiene poder para obrar, no es el hombre, pero el hombre debe tener una vida de santidad, de comunión, de obediencia para Dios, respaldar la obra. El género no eran los demonios, el género era la incredulidad. O puede ser, en ese momento pudo haber habido orgullo, jactancia, o pudo haber alguna otra actitud que el hombre no daba gloria al Señor. Y por eso los demonios no salían y se burlaban y se reían, porque el diablo conoce la vida del hombre cuando el hombre se la da a manifestar. Pero el Señor declaraba que eran géneros. Los géneros es la incredulidad, la rebeldía, la indiferencia, la soberbia, el orgullo. Muchos se jactaban echando fuera demonios y miraban que se sujetaban y se alegraban. El Señor le dice, no se alegren por eso, porque Él es el que hace la obra, sino de que verdaderamente estén dando frutos dignos de arrepentimiento y que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque los nombres, cuando esté el pecado, cuando se cae en pecado, se desobedece, Dios borra nuestro nombre, el libro de la vida. Y entonces, ¿dónde está la salvación? Estaremos con ministerios y vida y testimonios huecos nada más, sin darle la debida gloria al Señor, porque la palabra declara de que el que cree debe saber de que Dios le hay y que es galardonador. Por eso oramos y clamamos. También la palabra declara de que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cristo mismo fue el ejemplo a seguir para que la iglesia del Señor aprenda
que es por medio de la oración. Y si seguimos hablando de la oración, no vamos a terminar nunca, pero dejamos por sentado, porque la vida del creyente es 365 días del año, las 24 horas, no importa el lugar, una vida de oración, una vida de intercesión, una vida de clamor, una vida de ruego, una vida de búsqueda, y el enemigo no tendrá ocasión. Por eso la palabra declara, velad y orad para no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de Dios es el que siempre va a estar dispuesto, tocando el espíritu del hombre para que clame, para que ore. Dios está levantando. Hemos sido testimonio y hemos sido testigos, y también hemos pecado delante del Señor, y también hemos dicho perdónanos, Señor, porque Dios levanta al pueblo, despierta al pueblo, insta al pueblo a clamar. Ora, pone situaciones, pone y revela en la mente, en el corazón, en sueño y aún dormido. El Señor despierta, te llama, te toca, te hace ruido, y para que te levante, y nosotros nos quedamos dormidos, damos vuelta en la cama, nos cobijamos más, agarramos más la almohada, y después miramos la prueba, la lucha. Si hubiéramos orado, si hubiéramos clamado, era Dios quien me llamaba. Aún el Señor insistió y llamaba a los siervos, como a Samuel lo llamó 1, 2 y 3 veces, pero aquel no sabía porque no entendía. Pero Elí tenía que ser el sacerdote para instruir. Son los siervos de Dios, son los líderes dentro de las iglesias, los diáconos, los siervos de Dios, los que van a instruir, los ministros, los ancianos, enseñar al pueblo, enseñar a orar, a clamar, a buscar. Y por eso se hacen ayunos, oraciones, los cultos, las medias vigilias, las vigilias al amanecer, para que el pueblo esté clamando, velando, rogando. Velad y orad, verad, clamad, rogar. La parábola de las vírgenes, 5 insensatas y 5 también se presenta y se aplican para una vida de búsqueda, de oración, una vida de estar alerta y despiertos y preparados para cuando venga el Señor, porque vendrán tiempos. Hay que aprovechar el tiempo, hay que redimirlos, porque se pierde el tiempo en muchas cosas, en mucha imprudencia, insensatez. El pueblo se descuida sabiendo que hay que hacerlo. La palabra declara que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay que clamar, iglesia de Dios, hay que orar, siervo de Dios, hay que orar, joven, hay que orar, anciano, hay que orar, matrimonio, familia, hay que orar, siervo de Dios, porque a veces muchos siervos tienen muchas cargas que tampoco no pueden orar, salen, entran, actividades, compromisos, responsabilidades, descuidan oración. Tienen que orar por la iglesia, tienen que orar por las necesidades, tienen que orar por su vida, por su familia. Hay que llevar una vida de oración. Jesús mismo dio el ejemplo de una vida de oración, de una vida de consagración, una vida de búsqueda, restaurar los altares, levantar esos altares privados, esos altares del alma, el corazón, en oración, en alabanza, en ruego, en súplica, en ayuno, en lectura de la palabra. Recuerde que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Debemos de clamar, debemos de pedir, debemos rogar, esperar en el Señor. Dios ha prometido escuchar la oración. Dios ha prometido, y Dios es el que llama. Jeremías dice: clama, clama, clama. Él es el que pide, es el que llama, es el que insta al pueblo, es el que despierta al pueblo, es el que es el que pone en el querer como el hacer por su buena voluntad, para que el pueblo clame, ore, ruegue. No pueden haber, y triste lamentablemente, vida de creyentes que no oran ni una hora, ni un segundo, ni un minuto. Y el Señor los exhortó y le dijo cuando vino, después de estar orando intensamente, lo hizo muchas veces, se levantaba, se paraba, clamaba, rogaba, de rodillas lo hacía, postrado ante el Padre, suplicaba: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea yo, sino como tú. Los halló durmiendo la primera vez, se fue, volvió, los halló durmiendo, fue y volvió, y los halló durmiendo nuevamente, y le dijo: levantaos ya, se acerca el que me entrega. No habéis podido orar una hora. Iglesia de Dios, lo mínimo que podemos orar es una hora, una hora, una hora. Hay que redimir el tiempo, hay que ocuparlo en oración, en ruego, sentados, acostados. No importa la manera, la forma que lo haga, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Oremos, clamemos, roguemos, despiertos, dormidos, o allí. Si siente que se duerme, levántese. Si siente que se duerme, levántese. Sentado, no importa. Hay muchos que oran también acostados. No vamos a decir que estamos en pecado, no, pero si podemos hacerlo mejor, hagámoslo, porque hay muchos que no se pueden levantar de una cama. Están con luchas, con pruebas, enfermos, quebrantados, y gimen allí en su lecho del dolor, en su angustia. Pero si usted y yo estamos sanos, podemos hacerlo, levantando las manos, levantando los ojos, clamando a Dios, dentro, fuera, en la calle, donde usted pueda apartar un tiempo, un lugar, porque si no los demás van a ver, se van a reír, se van a burlar. Debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios, cuidadosos, no dando ocasión al enemigo,
enemigo, no dando lugar al enemigo. Hay que clamar, hay que pedir. Ana oraba, no abría su boca, pero lo hacía con el alma, el corazón. Lo podemos hacer en un lugar donde no nos ven y estemos gimiendo por dentro en nuestro espíritu, sin abrir la boca, pidiendo a Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé ese espíritu de oración, que derrame de nosotros, como dijo Zacarías, que iba a derramar sobre su casa y sobre sus hijos, espíritu de oración, de clamor, de ruego. Hay que pedir, porque el mismo Señor dijo: no pueden ayunar, clamar, orar los que están los que están de bodas alegres, porque hay momentos de bonanza y alegría que muchos descuidan, pero hemos de hacerlo en todo tiempo. Vendrán tiempos donde el esposo va a ser quitado. No espere que su trabajo, no espere que sus hijos, no espere que su familia sea arrebatada, y por eso vaya a clamar. Lleve una vida de oración. El que ora tiene vida de bendición, tiene vida de relación con el Señor, y fácilmente podrá soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones, las dificultades, porque está preparado, está capacitado, está armado, está revestido. Dios ha prometido por medio de la oración, el ayuno, la congregación. Por eso hay que también congregarse, hay que estar siempre en la iglesia y aprovechando el tiempo. Si no ora en la casa por cualquier cosa, hágalo en la iglesia, hágalo, aproveche. Aún otros no lo hacen. Aprendemos entonces que la oración es el diálogo, es la comunión, es el medio de comunicación donde tenemos relación con el Señor. Al igual que Moisés, oremos, clamemos, pidamos, suplicamos, hagamos uso de la oración, volvamos a la oración, volvamos al Señor en ruego, en súplica, en oración, en la mañana, en vigilias, en ayuno, en desvelo, en oración, clamemos, pidamos, suplicamos. Hagamos la voluntad, oremos por los siervos, oremos por los que pasan persecución, por los que lloran, por los que sufren. Debemos de orar por los gobiernos, orar, clamar y pedir misericordia por nuestras propias vidas y por los demás. No debemos de ser egoístas, debemos de orar por todo, por los hermanos de la iglesia, aún por los enemigos. La palabra nos manda a orar, a clamar y a pedir, como esa oración que le agradó el Señor de Salomón. Pidió sabiduría. Recuerda pedir sabiduría para todo, su hogar, su casa, la familia. Y si es un siervo de Dios, para que Dios le dirige, le guíe, le dé conocimiento, sabiduría en todo. Dios bendiga, Dios guarde a la iglesia del Señor en esta tarde. Gloria al Señor, amén.